Eh, la prédica de hoy titula En mis debilidades hay fortaleza. Esta prédica se va a transmitir en la noche por los medios de comunicación, las redes sociales, que es el Facebook, el YouTube. Y quería hacerles una pregunta. ¿Realmente las redes sociales son buenas? ¿Podemos orar? ¿Podemos ponerse en pie, por favor, para poder orar? Padre amado, gracias, bendito Dios eterno, exaltado seas tú, Padre Santo, por todas tus misericordias y bendiciones, papá. Te damos gracias por esta palabra que tú nos vas a dar, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor. Danos sabiduría de lo alto, discernimiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Padre amado, con poder y mando, Señor, de ti, Padre amado. Te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, ¿realmente las redes sociales son buenas? Quería preguntarles si alguno de ustedes tiene redes sociales. Yo sí lo tengo. Pero ¿son buenas las redes sociales? En algunos casos, sí, son buenas porque nos ayudan a comunicarnos con los que están lejos de nosotros. Es un medio de comunicación para poder saludarnos, poder expresar muchas cosas, pero también pueden ser malas, de cómo nosotros la vamos a utilizar, qué utilidad la vamos a dar. Por ejemplo, habemos algunas personas que lo damos mal utilidad. Algunos jóvenes se dedican a jugar, a hacer juegos en grupos y les resta el tiempo para poder estudiar. O también mandan mensajes que no son edificativos para la sociedad. Pero no estoy generalizando, no todos lo damos esa utilidad. Lo podemos utilizar para poder estudiar, para poder investigar. Ahora que esto también nos ayuda bastante bien, porque a veces hacemos algunas preguntas que no conocemos y nos enseña a poder aprender mucho más. Por eso las redes sociales en un momento adecuado sí es buena y en otro no tan buena porque no lo damos a buenas utilidades. Quiero pasar al, como decía, ¿no? Realmente, no sé si me pueden pasar, por favor, compartir la foto que está en. Amén. Como decía, no pueden acercarnos a las personas que están lejos, pero alejarnos de las personas que están cerca. Acá vemos una familia realmente que están con los hijos, aún el perrito, y nos está dando acá el ejemplo que aún cuando estamos en familia compartiendo, nosotros estamos pendientes del celular, chateando. Pareciera que estuviésemos como familia unidos, pero en realidad estamos lejos de la familia. Entonces a eso me refería de que en algunos casos no es adecuado, o sea, no lo estamos utilizando adecuadamente el celular. Inclusive ahí en el piso vemos una Biblia cuando nosotros podríamos ese tiempo de ocuparlo y enseñar a nuestros hijos, enseñarlo a que podamos leer de la palabra de Dios, enseñarlo a amar a Dios, a ser temerosos de Dios. Pero como padres, ¿qué estamos haciendo ahí? Vemos un papá, una mamá que están ocupados con su iPod, con su celular y no le estamos dando buena utilidad. Esa sería una enseñanza. La siguiente, por favor, tenemos como título El problema de la vanagloria. Nos vamos a 2 de Corintios 12:1, donde la palabra de Dios nos dice: ciertamente no me gloriaré, pero vendré a las visiones
y a las revelaciones del Señor. Acá Pablo nos está diciendo que no le conviene gloriarse. Sería en vano gloriarse Pablo, no le serviría de nada, porque toda la gloria y la honra es para Dios. Y él nos dice que más bien nos va a contar qué es lo que ha hecho, que él ha ido a las visiones y a las naciones. Es eso lo que nos va a manifestar, lo que nos va a hablar de la palabra de Dios. Podemos ir al siguiente, por favor. ¿Cómo evitar la vanagloria? Nos vamos a 2 de Corintios 2 al 5. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Entonces acá Pablo nos está diciendo de que él ha sido arrebatado al tercer cielo. Él no sabe si es en el espíritu o es en el cuerpo. Él nos está comentando que conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios sabe. Pablo nos está hablando en una tercera persona, nos está diciendo. ¿Por qué nos está hablando Pablo en tercera persona? Porque si dijera, yo he ido al tercer cielo, a mí el Señor me ha utilizado, mi vida ha sido transportada al tercer cielo, entonces estaría entrando en una vanagloria. Y lo que Pablo es eso, no querer vanagloriarse. Por eso dice, no lo sé si es no lo sé si es en el cuerpo o fuera del cuerpo. Está hablando del espíritu. En el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. No le es dado al hombre expresar, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo acá nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Son palabras que no le es permitido revelar al hombre. No le está permitido revelar por un tiempo, porque después estas palabras sí van a poder ser reveladas más adelante. ¿Cuándo las revela Pablo? Estas palabras, cuando se manifiestan los problemas en las 7 iglesias. Cuando las 7 iglesias estaban todavía en problemas, no estaban tan crecidas espiritualmente, entonces ahí dice, no, Pablo, yo he venido porque ustedes se comportan como niños. Entonces yo he venido a revelar estas palabras. Yo he venido a dar a conocer de estas palabras. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo nos está diciendo de que él no se va a vanagloriar de lo que Dios ha utilizado su vida, sino se van a vanagloriar de sus debilidades. Es como que dijera, yo estoy en una circunstancia difícil, con pruebas, con situaciones que por muy que vaya a comentar al hombre, mi problema no lo va a solucionar. Pero si yo voy a Cristo, a los pies de Cristo, lo voy a hablar a Él, lo voy a decir toda mi situación, todo mi problema, entonces papá va a obrar en mi vida. Papá va a venir a socorrerme. Entonces de eso es lo que Pablo nos está hablando, nos está diciendo, yo cuando tenga mis angustias, cuando me sienta débil, voy a correr a los pies de Cristo y ahí Dios se va a glorificar en mi vida. Por eso dice, en mis debilidades. Cuando nosotros llegamos a querer hacer todo a nuestras fuerzas y nuestras fuerzas se agotan y uno dice, ya no doy más, ya no aguanto. Pero entonces empiezan las fuerzas de Dios.
es ahí donde nosotros nos fortalecemos y decimos, en mis debilidades me gloriaré. O sea, en las fuerzas de Dios yo voy a hallar la victoria. Amén. Amén. Perdón. A la siguiente, por favor. Dejando todo por amor a Cristo. Nos vamos a Filipenses 3:7. Porque, por favor, ¿me pueden ayudar a leer? Porque por nosotros, los que en espíritu vivimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué gloriarme. Tú no tienes aquí. Perdón, nosotros somos está de más, perdón. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Está hablando acá, Pablo, pareciera que estuviese hablando de dos personas, pero Pablo está hablando de él mismo. Está diciendo que nosotros, cuando ya hemos conocido a Cristo Jesús, entonces ya hacemos las cosas de Dios. Por eso hay este versículo, ¿no?, donde dice, más Cristo vive, más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, entonces es que estamos obrando en el Espíritu. Pero si yo, por decir, reniego y me exalto, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo en la carne, me estoy expresando en la carne. Entonces no estoy matando todavía esa carne pecaminosa. Y Pablo nos está diciendo, nos está hablando de esa área, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que servir en el Espíritu? Servir a Dios conforme a su voluntad. Ya no vivir en la carne, ya hacer morir la carne. Porque somos pecaminosos, aún estamos pecaminosos. Por eso dice, todos los días sus misericordias son nuevas y Dios nos va a ir renovando y cada día vamos a ir matando esa carne. Si ayer he pecado 10 veces, hoy lo haré 9, mañana 8, así. Entonces vamos a alimentarnos de Cristo, leyendo la palabra de Dios, leyendo todo lo que Dios quiere revelarnos y hacer. Muchas veces uno dice, no puedo yo leo toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no capto, no me entra. Pero no es que uno va a leer de corrido y ya se lo va a quedar en nosotros a aprender toda la palabra, sino va a ser un discernimiento poco a poco que Dios nos va a ir revelando. Muchas veces nosotros leemos un versículo y decimos, pero ¿por qué no lo entiendo? Y volvemos a leer hasta que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos da el discernimiento. Pero Él no va a quedar ahí, no va a decir, bueno, pues te quedaste sin aprendizaje y ya. Pero no es así. Él nos va a dar en un momento una revelación, pueda que nos dé también en el mismo momento, pero es en la voluntad del Señor. Amén. Pero no dejemos de seguir perseverando con ese versículo que no lo llegamos a entender. En el versículo 5:7 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Acá Pablo está diciendo de que él puede gloriarse, él tiene de qué gloriarse. ¿Por qué? Porque Pablo es fariseo de fariseos, dice, ¿no? Hebreo de hebreos. Pablo no es un personaje común. Pablo es un personaje, cuando estaba él en la ley, era fariseo de fariseos, era de un
como decir, de un alto rango. Él era, inclusive tenía la ciudadanía romana. No solamente era judío, ¿no? Era de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo tenía de qué gloriarse. Él sabía cómo hacerlo para gloriarse, pero él no quería, porque cuando él conoció a Cristo, cuando él se convirtió al Señor, entonces él ahí aprendió que no es bueno gloriarse. Por eso acá vemos en el versículo donde dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Entonces Pablo antes era perseguidor de los cristianos. Inclusive cuando Esteban fue a predicar, fueron los fariseos y lo apedrearon. Y como Pablo era una autoridad también de entre los fariseos, era como decir, estaba presente en el apedreamiento de Esteban, y los fariseos, una vez que lo matan a Esteban, lo sacan las vestiduras y lo llevan a los pies de Pablo, como diciendo: Pablo es la máxima autoridad, a mí no me nadie, como decir, ¿no? Entonces Pablo era una máxima autoridad donde podía decir: yo hago lo que me viene en gana. Yo soy como un juez y puedo hacer lo que yo quiero. Si quiero mato, si quiero hago lo que yo quiero. En mí es esa autoridad. Era así Pablo. Pero qué tremendo esta parte de la palabra donde dice: pero cuántas cosas de esas ganancias la estimo como pérdida por amor a Cristo. Entonces Pablo no solamente era conocedor de la palabra, no solamente tenía un estatus alto, sino era en esos tiempos era lo máximo. Tenía sus profesiones, pero él que dice: todo lo estimo como diciendo, lo estimo por basura, ¿no? Por amor a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer? No estoy diciendo que lo desechemos nuestra profesión, ¿no? Los que tenemos profesión, no desecharlo, pero sí darle la gloria a Dios, que siempre sea la gloria para Dios. Muchas veces nosotros decimos: yo he estudiado, pero ha sido gracias a mi sacrificio, gracias a mi esfuerzo. Yo he estudiado matiné, tarde y noche, me ha costado economía, me ha costado muchas cosas, lágrimas. Y es verdad, cuando uno estudia tiene que pasar sufrimiento, hambre. No es porque esté económicamente mal, sino el tiempo es corto para poder estudiar y estar pudiendo alimentarse, ¿no? Entonces uno dice: es un gran sacrificio el poder estudiar, pero no es que nosotros lo echemos a la borda, el estudio y la profesión, sino que pongamos primero prioridad a Cristo. Démosle siempre la gloria a Dios en todo momento, que Él sea el centro de nuestra vida. Amén. Podemos seguir el siguiente título, donde dice: el aguijón en la carne. Dice: el aguijón de la carne, según a los Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? De que Dios, después de darle esta revelación, ha puesto un candado en Pablo, le ha dado un aguijón en la carne. Cuando hablamos un aguijón en la carne, no estamos hablando de la piel, no estamos hablando de lo físico, puede ser, porque en algunos dicen que el aguijón era en la vista, otros dicen que el aguijón era en el pie porque andaba cojeando. Pero acá nos está hablando Pablo
de lo espiritual y de lo pecaminoso. Entonces Pablo nos dice que tenía ese aguijón. ¿Para qué? Para que él no se enaltezca, él no se exalte, para que no sea la gloria para él, sino que la gloria sea para Cristo Jesús. Amén. Y ese aguijón en la carne de Satanás me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Cada que Pablo tal vez quería enaltecerse, venía Satanás y le abofeteaba. Y no es que, digamos, una bofeteada te lastime, te haga doler, sino que es más la vergüenza, ¿no? A ver que uno venga y ya, y uno dice el dolor pasa, pero la vergüenza no. Entonces, creo que eso sentía Pablo. Y entonces él recordaba, ¿no? Entonces, cuando él quería gloriarse, él no recordaba, ¿no?, que Satanás estaba pendiente para bofetearlo y dejaba de ser enaltecido. Amén. El siguiente, por favor. Dice, sobrellevando el aguijón, 2 Corintios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo habrá sido, no?, el clamor de Pablo? Ha debido ser en oración, en ayuno, con ruegos indecibles, con un desespero. A veces cuando nosotros estamos en una situación crítica, venimos a los pies de Cristo y clamamos, ¿no? Señor, por favor, esta prueba que pase rápido, ayúdame, Padre, porque a mis fuerzas no sé qué hacer. Entonces uno con una súplica de desespero le da al Señor, y si está en la voluntad de Dios, Dios nos da. Y seguramente ha sido así la petición de Pablo. Pero dice, acá la respuesta de Jesús le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bonito, ¿no? Cuando dice Jesús, así parafaseando, no te lo voy a dar, pero más al contrario, gózate en el regalo que te voy a dar, que es mi gracia. Ese es el mejor regalo que te puedo dar. Y nosotros en verdad poder decir gloria a ti, Señor, porque a veces nosotros pedimos y el Señor no nos los da, pero nosotros creemos que, pero ¿por qué no me lo das? Yo he rogado, he orado, he suplicado. Pero Dios quiere que sea así. Dios quiere que aceptemos lo que Él nos está mandando. Quiere que seamos obedientes en la palabra y aceptar lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Por eso dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Nuevamente acá nos está hablando de la debilidad de nosotros, que nosotros en nuestras debilidades nos hacemos fuertes y somos fortalecidos. Amén. Y dice, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El siguiente, por favor. Gozo en las debilidades. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto es en verdad es muy hermoso, porque dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Qué hermoso, ¿no? Decir, estoy pasando una prueba, no sé, tal vez tengo a alguien en el hospital, o económicamente estoy tan mal, tan endeudada, o no sé, tantas situaciones, tantos problemas que nos pueden venir. Y decirle, Señor, gloria a Dios, en vez de decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Pero más al contrario, lo recibamos en gozo, digamos, Señor, gloria a ti.
Yo les cuento un pequeño testimonio donde mi hijito estaba sumamente delicado. A él le dijeron que estaba desahuciado. Inclusive a toda la familia nos llamaron para que nos despidamos y él pueda ir en paz recibiendo al Señor. Pero cuando me decía el doctor, doctor, ¿cómo se encuentra mi hijo? Ni me preguntes porque tu hijo tiene una leche condensada. O sea, me decía que él tenía pancreatitis. Era imposible para los hombres ser sano, pero ante la presencia del Señor todo es posible. Y entonces yo en mi corazón le decía, yo le miraba al médico y le decía, te callas, Satanás, porque no era el médico, era el diablo hablando, utilizando la vida del médico. Le decía, te callas, Satanás, tú no tienes poder, autoridad en mi vida. Y yo le decía al Señor, Señor, yo voy a llorar, pero voy a llorar a tus pies. Voy a llorar porque sé que tú tienes para mi hijo vida. Y si tú permites recogerlo a mi hijo, te lo vas a llevar a tu presencia, pero que su alma no se pierda. Y yo me gozaba en el Señor. Tenía dolor en mi corazón, pero mi consuelo era Dios. Me gozaba en el Señor, cantaba alabanzas, le oraba al Señor, le clamaba, le decía, Señor, gloria a ti. Y parecía en el hospital, yo estaba así, sentada y terminando, orando, clamando, cantando, y muchos me veían a lo mejor como una loca, pero es eso lo que el Señor nos da, esa paz, ese entendimiento de decirle gloria a ti, Señor, gracias a ti, Señor. Amén. Entonces, qué bonito es, ¿no? Cuando uno depende del Señor, uno depende aprender a respirar de Él y en las angustias hacernos fuerte. Amén. Para conclusión, lo que quiero terminar ese mensaje, decirles de que en realidad esta palabra tenía que ser diferente, tenía que ser sobre el aguijón de Pablo. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? En realidad, ¿qué era exactamente? ¿Qué enfermedad o cuál era lo que Pablo tenía? Pero Dios es tan perfecto que lo ha cambiado todo. No era yo. Yo decía, pero no, yo quiero hablar esto. Pero el Señor me decía, no, tú habla esto. Y uno tiene que ser obediente a la palabra de Dios y hablar lo que Dios nos permite. Y con este mensaje quiero transmitirlo, que nosotros no tenemos que vanagloriarnos, que la gloria tiene que ser para Dios, que Él sea nuestro respirar, Él sea el centro de nuestras vidas en todo momento, en toda ocasión, aún en los desiertos, aún en las victorias, siempre darle la gloria a Dios y cantar alabanzas es lo que más nos edifica, porque también la alabanza es parte de la palabra de Dios y es una oración que nosotros lo hacemos a Él cuando cantamos las alabanzas. Entonces, amados hermanos, les aliento a que podamos seguir alimentándonos de la palabra, aún aprendiendo un solo versículo, dar ese testimonio de decir que conocemos a Cristo, que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, para despedirnos, vamos a orar, por favor, pónganse en pie. Gracias, Señor, bendito Rey eterno, exaltado seas tú, papito amado. Gracias por darnos esta palabra, Señor, en verdad. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque todo lo que viene de ti es para ti, Señor. Y lo que tú nos has dado, Señor, esta palabra, que sea, Señor, para edificación de nosotros mismos, Padre amado. Te damos la gloria y honra, papito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que han venido a este lugar y que puedan salir fortalecidos, Señor. Que puedan, Señor, buscar más de tu rostro, aprender a depender de ti, papito amado.
Te doy la gloria y honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, en la paz del Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entre